¿Qué onda, chavos? Este es mi proyecto de final de carrera que básicamente nunca presenté. Ustedes decidirán si es un proyecto bueno o por lo menos interesante. Ojo, me estoy titulando por otro método, casi una batalla sangrienta. El Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos es un lugar que siempre me llamó muchísimo la atención. Puede ser que sea por su presencia. Y siempre me preguntaba por qué no es tan conocido o al menos visitado. Está ubicado entre la calle 11 Norte y 14 Poniente, aquí en la capital de Puebla. Básicamente dentro de los límites del centro histórico. Y puede ser que esta sea una de las razones por las cuales el museo no es visitado. Es una zona de transición entre la parte histórica de aquí de la ciudad de Puebla y una zona aparentemente delictiva o un poco peligrosa. Cerca de la estación del museo hay algunas estaciones que van para algunos lugares y muchísimo comercio y muchísimas bodegas, y esto genera la sensación de que es algo insegura. Bueno, en realidad es un poco insegura esta parte de la ciudad. Este museo es un espacio dedicado a exponer, conservar y difundir el legado ferrocarrilero de nuestro país. Antes de ser el actual museo, fue una estación de trenes, y en las cenizas de esta estación se toma la decisión de construir el museo. Desde mi perspectiva, es un lugar súper interesante de visitar, que lo puedes vivir. Puedes subirte a los vagones, recorrerlos, tocarlos. Básicamente es un museo didáctico. Independientemente de que el museo esté en una zona de transición, el problema que nosotros atacamos en nuestro proyecto de tesis es que desafortunadamente el patrimonio ferroviario sufre por las inclemencias del clima. ¿A qué me refiero? A este lugar le llueve, le cae granizo y le pega el sol todo el día. Año con año el museo genera muchísimos gastos por la restauración de estos vagones. Hay vagones muy antiguos que son de madera y esto provoca que se tengan que restaurar constantemente. Si incluso el gasto no fuera el problema, hablando con los museógrafos de este lugar, nos llegaron a comentar que va a llegar un momento donde sea imposible restaurar alguna pieza de estos vagones. El visitante tiene que soportar las inclemencias del clima, tiene que recorrer el museo con una sombrilla si hace muchísimo sol o con una chamarra por si las flies y llueve. Es un problema básicamente. Platicándote un poco acerca del museo, tú me podrás decir, bueno, la solución es sencilla, simplemente colocar un arcotecho como el que vemos en la mayoría de las primarias cerca de nuestras casas o nuestras cuadras. Pero hay algo muy interesante. Este lugar tiene un espacio viejo que tiene muchísima historia. Como les dije, fue una antigua estación, entonces tiene un edificio donde se vendían los boletos y la gente esperaba. Básicamente un edificio patrimonial. Nuestra intervención espacial tiene que respetar o romper lo que hay en el sitio. Obviamente, para poder diseñar nuestra propuesta arquitectónica, teníamos que buscar referencias. Algunos arquitectos tienen una visión de romper con su entorno. Como ejemplo, tenemos el Museo de Historia Militar, diseñado por Daniel Levinskine, que es un edificio patrimonial que Daniel intervinió y al final te podrás dar cuenta en las fotografías que su arquitectura rompe totalmente con este edificio patrimonial. Y otros arquitectos tienen una visión de respetar el entorno o potenciarlo de alguna manera, pero respetando el edificio existente. Un ejemplo que se me viene a la mente es el Centro Cultural diseñado por Fernanda Canales. Bueno, en realidad es intervenido porque este centro cultural era un edificio viejo y se le tenía que agregar más usos. A grandes rasgos, la intervención de Fernanda Canales en este lugar es enmarcar el edificio existente con un marco de concreto y ponerle un cristal. Y esto se me hacía una conceptualización muy sencilla pero muy compleja, porque básicamente es como enmarcar una obra de arte o una fotografía. Y ahora, aquí viene lo bueno. En realidad, se me hacía muy interesante tratar de explicarte un poco sobre las formas, un poco de estas dos formas de resolver la arquitectura, porque en nuestro caso existía un problema similar. Teníamos que tomar una decisión de qué íbamos a hacer con este edificio patrimonial, si queríamos una intervención, una estructura que fuera muy diferente a su entorno o algo que hasta cierto punto lo respetara. Pero bueno, si estás en la parte exterior de este museo, lo primero que verás es la antigua estación de trenes y detrás una pieza grande y blanca que protege a los carros o vagones y al visitante del clima. Esa es la solución básicamente.
Esta pieza es como un lienzo blanco que nunca busca ser el protagonista de esta nueva arquitectura. Cada vez que avanzas y das un paso y otro paso, te darás cuenta que esta cubierta va desapareciendo o hasta cierto punto se desfragmenta. ¿Y por qué? Porque la fachada está diseñada con una simple reja Irving, recordando o dando la añoranza de que los ferrocarriles al final del día fue una invención industrial que básicamente buscaba ser eficiente. Por eso es que dentro de nuestra propuesta y nuestras fachadas hicimos el intento de diseñar diferentes tipos de pieles para darle un juego a esta fachada, pero lo más acorde y lo más sensato que nos hacía era simplemente tomar estas rejas Irving que se utilizan en la industria para colocarlas. Al mismo tiempo, la problemática era generar un vínculo entre esta nueva cubierta y el edificio existente. Por medio de unos puentes ayudamos a hacer mucho más claro el recorrido museográfico y la relación entre estos dos espacios. Tener un recorrido y generar este vínculo, porque en realidad tú ves a los trenes y muchas personas no visitan el museo de sitio porque piensan que son oficinas. ¿Cuál fue nuestra solución para generar este vínculo? Bueno, desde mi punto de vista se me hace interesante. La solución para generar este vínculo, aparte de generar estos puentes donde el usuario pudiera caminar sobre ellos, decidimos perforar esta fachada. Y esta fachada perforarla con la forma de la estación. Así es que básicamente tú recorres los trenes y cruzas por estos puentes, pero cuando levantas la vista vas a ver la parte de estas rejillas Irving perforadas con la fachada del edificio que siempre ha estado ahí, generando este vínculo espacial que les menciono, esta relación que va a tener o que debe de tener la estación, la antigua estación, con los trenes. Algo que se me hace muy interesante de este museo y que tampoco lo queríamos eliminar es que no podemos mover los trenes demasiado. Este museo es un museo de vías vivas y hay pocos en el mundo. Esto quiere decir que las vías actualmente del museo aún se pueden utilizar. En algunas fechas importantes toman la decisión de prender estos trenes, por ejemplo en Noche de Museos prenden algunos vagones para que tú como visitante pues, los puedas ver, pero esto ocasiona que haya humo y demás. Por eso es que también nuestra estructura no es cerrada completamente, se tiene que ventilar e iluminar. Por eso la decisión de la reja Irving y esta estructura que está, ¿cómo le explico? Que está en un sentido, que el agua llueve hacia un sentido, pero la idea es permitir la ventilación y la iluminación natural en este lugar. Anexo al área de vagones existe un pequeño jardín que se recuperó para poder regalarle al museo espacios nuevos. Un pequeño teatro al aire libre, por ejemplo, era lo que imaginábamos en el proyecto, generar un andador donde tú como usuario pudieras caminar, sentarte, ver a los trenes, también llegar a percibir esta fachada y esta reja Irving que los protege e incluso proyectar, no sé, una película, algún concierto que se pudiera armar y de fondo tener los trenes. En resolución considero que nuestra tesis era generar una cubierta y hasta cierto punto una cubierta que considero yo que en resolución suena simple, pero en conceptualización es compleja. Y cuéntanos, ¿qué te parece nuestra tesis? ¿Nos hubieras dado el grado de arquitecto o no? También me gustaría dar algunos consejos y si eres estudiante y estás por comenzar tu tesis, yo te recomiendo que elijas un tema un poco acotado. Recordemos que en realidad lo vas a hacer dentro de la universidad y considero que lo mejor es tener como un tema un poco acotado para saber un poco cuál va a ser la resolución hasta cierto nivel. Esto fue lo que hicimos en nuestro caso. En nuestro caso sabíamos un poco de las carencias del museo y de entrada en nuestra mente estaba, bueno, la resolución es construir una cubierta o diseñar una cubierta. Esto es todo por mi parte y nos vemos la siguiente semana.